Amados hermanos, partimos entonces a segunda epístola de Juan, del apóstol Juan. Es una epístola muy corta, la verdad que muy corta y muy también, pero muy interesante, ¿ya? Así que vamos a analizarla un poquito. El tema de ella nos habla del deber obedecer, el deber de obedecer la verdad y evitar comunión con los enemigos de ella, los enemigos de la verdad. ¿Por qué fue escrita? Para amonestar, ¿no es cierto?, a una señora hospitalaria a que no atendiera a los falsos maestros. Ya, el por qué fue escrita. Para amonestar a una señora hospitalaria. Ella no fue escrita solo a la señora, sino que también es una carta escrita a la familia cristiana en general, ¿no es cierto?, amonestando en contra de la falsa enseñanza y haciendo una exhortación a la caridad, a la hospitalidad que ellos hacían. Entonces, ella está escrita, es una carta escrita a un miembro en particular de esa familia, pero también escrita en propósito a toda a la familia. La carta va dirigida especialmente a esa señora, pero tiene un propósito y un contexto a toda la familia, ¿ya? En que ella no debería entonces mostrar hospitalidad contra algunos falsos maestros. Entonces fue escrita para amonestar, ¿no es cierto?, para exhortar. Ni segunda ni tercera de Juan contienen indicio alguno en cuanto al tiempo y lugar de composición dado a este silencio, y por no haber pruebas de lo contrario, puede ser probable que las circunstancias fueron las mismas de la primera carta, o sea, que fue escrita en la misma época, sino que la aprovechó ya automáticamente de escribir en este periodo. En cuanto al destinatario, la sencillez de la breve carta excluye la posibilidad de una metáfora tan elaborada, mientras que la ternura del tono indica que se trata de una misiva personal. La carta entonces ahí habla que está dirigida a una señora, cualquier fuera su nombre. Sin duda ella vivió cerca de Éfeso y fue bien conocida en su comunidad, ¿ya? ¿Cuál es el mandato? El mandato era que ella no debía mostrar hospitalidad a los falsos maestros. Y puede hasta sonar como duro que Juan se estuviera metiendo en quién ella debería recibir en su casa. Yo creo que si fuera en el día de hoy y que cualquier pastor escribiera una carta y dijera: no quiero más que usted reciba, tenga cuidado y todo, los hermanos dirían: este pastor, ¿para qué se mete en mi casa? Yo recibo a quien yo quiero en mi casa, ¿cierto? Puede sonar duro, pero al recibirlos en su casa, esta hermana se estaría identificando con sus errores. Eso es lo que estaba pasando. Juan no estaba enseñando a maltratar a los cristianos que eran diferentes de ellos. Ya Juan no está enseñando eso, sino que lo que él le estaba enseñando es que se apartara de aquellos falsos maestros que estaban tratando de socavar el fundamento de la fe, ¿no es cierto?, y la pureza. Lo que Juan está expresando a los hermanos y a la hermana en sí, que ella, al ella recibir en sus casas, lo que ella estaba demostrando a los demás de su comunidad cristiana, es que ella estaba de acuerdo con la posición, porque es muy difícil andar con alguien que practica el error y no ser tomado como alguien que está junto, ¿no es cierto?, en ese error. Entonces Juan no está enseñando a maltratar a cristianos que difieran de nosotros en nuestras doctrinas, o aquellos que habían caído en los lazos del error, porque muchas veces ocurre eso, que hay cristianos que caen, ¿no es cierto?, en error. No se trata tratando de eso, está hablando contra aquellos que, sabiendo lo que tienen que hacer bien y conociendo, ¿no es cierto?, tratando de conocer la escritura, con su astucia tratan de manipular a la gente para sacar un provecho propio. Bajo esto era determinante que los cristianos repudiaran sus enseñanzas tanto en palabra como en actitud. Eso implicaba no escucharlos, no recibirlos en los hogares, no ser empáticos ni simpáticos con ellos. Suena fuerte. No ser empático ni simpático con estas personas. ¿Para qué? Porque la idea de esos falsos maestros era poder sacar a esas personas de la comunión con Cristo,
y poder hacer de ellos, ¿no es cierto?, poder aprovecharse de ellos. Entonces, cuando ellos iban a la casa de esa hermana, que se notaba que esa hermana era una hermana con un gran corazón al servicio, pero ellos lo que estaban tratando y aprovechándose eran de manipular situación y poder engañar a la gente. Entonces, ahí donde sale esa carta del apóstol a esa señora. Lo que habla aquí es que él tenía cercanía con esa familia. Ya él tenía cercanía con esa familia por cómo se ve el saludo y todo el inicio se nota que él tenía cercanía, por lo tanto él tenía confianza para decir a ella: no lo reciba, no seas empático con ellos, no sean simpáticos con ellos, no traten de estar con ellos. Pero como eso aquí donde la gente que desconoce la palabra dice: ay, pero ¿dónde falta el amor? Estos no son hermanos que habían pecado, que se habían equivocado en algo. No, son personas que estaban distorciendo la verdad. Son personas que estaban distorciendo la verdad bíblica. Y esas personas, la verdad de la palabra. Y esas personas hay que mantenerlas lejos. Y en el día de hoy es tal cual. A esos falsos profetas, falsos maestros, ¿no es cierto?, que distorsionan la verdad, no es para que uno tenga contacto con ellos ni estar midiendo fuerza con ellos, porque lo que ellos quieren es manipular las situaciones y sacar provecho. Ya, entonces esa carta es muy corta y dije cartita porque se suena así como muy, muy amigable. Esa carta es muy corta y tiene ese objetivo, ese propósito, ya, de poder exhortar a la hermana, y que nos enseña hasta el día de hoy en que nosotros debemos obedecer la verdad y debemos evitar tener comunión con aquellos que desobedecen la verdad. Ya, nosotros debemos evitar tener comunión con aquellos a cuales nosotros recibimos en nuestra casa y que nosotros sabemos, no una persona que se ha equivocado, no una persona que ha cometido un error, todos nos equivocamos, pero una persona que sabiendo la verdad trata de distorsionarla con el fin y astucia de poder engañar a la gente y sacar provecho, que era lo que estaba pasando en esta hermandad, en esta comunión. Así que esa es la carta de segunda de Juan. Muy bien. Partimos entonces a tercera de Juan, porque voy a hablar las dos al tiro. Y la tercera de Juan entonces nos habla del deber de la hospitalidad hacia el ministerio y el peligro de una dirección dominadora. ¿Ya? ¿Por qué fue escrita? Fue escrita para elogiar a Gayo por su respuesta de amabilidad al hospedar a estos obreros que dependían de eso, dependían de la hospitalidad de la gente para continuar trabajando, y también de denunciar la actitud de Diótrefes. ¿Ya? En esta carta aparecen con claridad ciertas características de la vida de la iglesia. En esta carta, aunque sea muy corta, habla muy bien sobre la vida de esa iglesia. Destaca la independencia de los creyentes, aparece también en claridad sus personalidades como sus problemas doctrinales de esa iglesia. La carta se centra en agradecer a Gayo, un hermano con verdadero testimonio de cristiano, por su corazón generoso en tener un hogar disponible para los misioneros, los obreros que venían. Gayo era un hombre de la iglesia, ya era un hermano de la iglesia, era un hermano de la iglesia, que estaba siendo atendida esa iglesia por Diótrefes, y que por la actitud de Diótrefes él da a demostrar rasgos de su carácter, ya su carácter posesivo, autoritario y sin compasión. Altivo también se puede demostrar, porque Gayo, al recibir los hermanos en su casa, dice que fue excomulgado, o sea, él fue puesto fuera de la comunión de la iglesia. Él podía ir a la iglesia, pero él fue puesto de la comunión de la iglesia, y ciertamente fue acusado de rebeldía por Diótrefes, ¿ya? Quizás nosotros podíamos analizar, pero Gayo fue en contra de la orden de Diótrefes, o sea, faltó a la autoridad, ¿no es cierto? Y quizás solo quería proteger a sus hermanos y a los falsos maestros, a los hermanos de los falsos maestros, perdón. Pero no es así. Gayo solo estaba cumpliendo con lo que se enseñaba. En la época de la iglesia primitiva se enseñaba mucho a ser hospitalario. Entonces, Gayo lo que estaba haciendo era dar testimonio de eso.
de que él podía recibir. Diótrefes también no era el obispo de esa iglesia, o sea, él no era el pastor de esa iglesia. Él estaba a cargo, él era ayudante de Juan, y que ciertamente era quien estaba, ciertamente Juan era el que estaba a cargo de la iglesia, pero de todas esas iglesias, era como el obispo. Entonces, Diótrefes era alguien local que ayudaba. Por lo tanto, quien cae en rebeldía es Diótrefes. Ya, Diótrefes cae en rebeldía ya que no obedeció o atendió el pedido del apóstol Juan haciendo frente a su autoridad. Ciertamente con fines, ¿no es cierto?, de quedarse con la iglesia y hacerla autónoma para él. Entonces aquí nosotros vemos, aunque algunos pudieran notar que Gayo faltó a la autoridad, no, porque el apóstol Juan expresa en su carta que ya había pedido eso a Diótrefes, pero Diótrefes había ignorado su petición. Entonces agradecía a Gayo que recibiera, porque quien tenía que recibir a estos hermanos era Diótrefes. En cuanto a los hermanos, los misioneros, los pasajes citan tres testimonios referentes a ellos. Dos testimonios referentes a ellos. Uno, salieron por amor a Jesús, ¿ya? Y segundo, no aceptaron ayuda de los gentiles y nunca lo hacían. El texto da testimonio de eso. En la carta, Juan da a entender que ya no era la primera vez que Gayo los hospedaba. Por lo tanto, esos hermanos no eran desconocidos para él. Por lo tanto, si Diótrefes tenía miedo o podíamos nosotros analizar y decir, no, que Diótrefes quizás tenía miedo porque estos hermanos podían ser falsos maestros. No, la Biblia registra que esos hermanos eran conocidos de Juan, que esos hermanos salían por amor a Jesús y que los hermanos incluso no aceptaban ayuda de los gentiles. Que esos hermanos ya habían ido otras veces. Por lo tanto, aquí vemos una actitud de rebeldía de Diótrefes hacia la autoridad de Juan. Gayo entonces es felicitado y da a conocer que es un verdadero colaborador del Evangelio. Diótrefes en esa carta recibe un llamado de atención, pero al no hacer caso del llamado de atención que ya se le había hecho, recibiría la visita de Juan, que ciertamente iba con la intención de destituirlo. La carta también presenta a Demetrio, y ese Demetrio aparece también en Hechos 19:24, pero ahora ya converso, ya presentan Demetrio como para ubicarlo dentro de la historia. Entonces aquí vemos una carta hablando de la hospitalidad, que era algo habitual de la iglesia primitiva, pero también hablando de la falta de obediencia a la autoridad, que también era un caso que estaba surgiendo. ¿Qué puntos vemos de esa iglesia? En esa iglesia podemos ver problemas de autoritarismo, problemas de liderazgos que se tornan señores, ¿no es cierto?, de su posición, no haciendo caso a la autoridad mayor de esa iglesia, que en ese caso es el pastor de la iglesia, como el caso de Demetrio, no haciendo caso a la autoridad de Juan, y no practicando lo que era habitual y que era muy necesario dentro de la iglesia en esa época, que era la hospitalidad entre hermanos. Ya aquí vemos entonces que Gayo fue felicitado por ser un verdadero colaborador, aunque él sufrió el ser excomulgado y quizá muchos hermanos no ser tomado en cuenta por muchos hermanos, pero atendió la petición de Juan, y así estos hermanos, estos misioneros pudieron seguir viaje predicando en otros lugares. Tenemos que entender el contexto de la historia. No, los hermanos eran personas, los cristianos, muchos de esos cristianos ya eran personas de escasos recursos, donde ellos abandonaban sus labores para dedicarse al evangelio, y ellos dependían de la generosidad. Entonces la persona que estaba a cargo de la iglesia tenía que hacerse cargo cuando llegaban estos hermanos. Esos hermanos llegaban ¿para qué? Para enseñar, para poder entregar mensaje, ayudar en la labor y visitar las iglesias. Así que en esto hubo no creo que hubo una equivocación, sino que hubo una falta de disponibilidad de Demetrio y de obediencia de Demetrio, de lo cual le ocasionó ciertamente un llamado de atención, de lo cual él no hizo caso, pero que resultaría ciertamente en una destitución. Con esa se terminan las cartas de Juan, donde vemos a un Juan severo,
un Juan muy amable, ¿no es cierto?, el apóstol del amor que se denomina, pero un Juan también muy severo, donde le gustaban las cosas rectas, donde él no toleraba la herejía, porque aunque es considerado el apóstol del amor, si usted lee los textos va a ver cuando él habla muy fuerte en contra de la herejía, y donde él refuerza en esas cartas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, aunque las últimas dos son muy personales, pero él refuerza esa hermandad, el fortalecer el vínculo del amor con los hermanos, porque en esto demostramos nuestro amor con Dios, a practicar la hospitalidad y a mantenerse alerta en cuanto a los falsos maestros. Amén, que el Señor les bendiga.